La administración de Donald Trump acaba de lanzar una nueva ambiciosa iniciativa para ampliar el control y la participación de empresas norteamericanas en la explotación de las reservas mineras de Venezuela, tan vastas como los yacimientos petroleros. Pero esta iniciativa tiene un grave problema. Se estrellará con una región salvaje, fuera de control, controlada por la corrupción, el crimen y la violencia, donde operan grupos narcoguerrilleros y militares chavistas corruptos, donde por cierto se esconde además uno de los criminales más buscados por Estados Unidos bajo protección del régimen y particularmente de Diosdado Cabello. Las implicaciones de este choque inevitable en nuestro programa de hoy. El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, instó a los inversionistas internacionales a considerar la explotación de minerales estratégicos durante un viaje de 2 días a Venezuela, que concluyó el día de hoy, en una nueva fase de la estrategia de control de los recursos naturales venezolanos que comenzó, como ustedes saben, con el petróleo. La iniciativa marca sin duda un nuevo hito en las relaciones de Washington con un régimen que hasta hace poco consideraba a Estados Unidos como el peor enemigo, pero sobre todo esta nueva etapa resalta una estrategia de desplazar a enemigos de Washington como Rusia y China, que hasta ahora participaban sin restricciones en la explotación de estos recursos. Venezuela es un país muy rico, repleto de recursos de petróleo y gas, pero también rico en minerales críticos, declaró Burgum en una conferencia de prensa el miércoles tras viajar a Venezuela con más de 2 docenas de representantes de empresas estadounidenses de minería y recursos naturales. Las oportunidades ahora son mayores que nunca, dijo el secretario. El viaje de Burgum, que fue gobernador de Dakota del Norte y ahora supervisa la gestión federal de tierras y recursos naturales, es el más reciente de un alto funcionario estadounidense después de que Washington capturara al dictador Nicolás Maduro y decidiera darle respaldo a su vicepresidenta, que está al frente del interinato, Deci Rodríguez. En las últimas semanas, el secretario de Energía, Chris Wright, el director de la CIA y el comandante de las fuerzas militares estadounidenses en América Latina visitaron Caracas para consolidar acuerdos con el interinato. El presidente Trump ha tenido incluso expresiones de aprobación a la manera como se están conduciendo las relaciones entre Washington y Caracas, un esfuerzo dirigido, según fuentes, a mostrarle al público norteamericano que su plan de intervención en Venezuela ha sido exitoso hasta ahora y es prometedor. Sin embargo, gran parte de la riqueza mineral se encuentra en las zonas conflictivas del sur de Venezuela, dominadas por poderosas bandas armadas y grupos guerrilleros colombianos, además de los grupos de operadores militares que también están beneficiándose del negocio, lo cual podría plantear incluso la necesidad de una nueva intervención de fuerzas militares norteamericanas o quizá internacionales para proteger las actividades de explotación y al mismo tiempo limpiar la zona de estos grupos criminales con los cuales, por supuesto, ninguna empresa va a poder trabajar exitosamente. Según expertos, en la zona operan grupos como el ELN y las disidencias de la FARC, pero también criminales del Tren de Aragua, entre ellos Héctor el Niño Guerrero, líder de la agrupación señalada como narcoterrorista por el gobierno norteamericano. Según me aseguraron fuentes diversas, el líder del Tren de Aragua opera regularmente en esa zona donde ha permanecido por más de un año, probablemente 2 años, bajo protección de Diosdado Cabello. De acuerdo al testimonio de un empresario de la zona, que me pidió, por supuesto, el anonimato por cuestiones de seguridad, el Niño Guerrero mantiene un campamento móvil en una zona montañosa del Arco Minero, en el sur de Venezuela, acompañado por más de un centenar de criminales bajo sus órdenes y, por supuesto, fuertemente armados. El empresario me dijo que el Tren de Aragua opera a sus anchas en las zonas mineras y controlan varios yacimientos de no solo oro, sino también de otros minerales preciosos que luego utilizan para contrabandear
a fin de venderlo a través de Guyana o Brasil, todo, desde luego, con el visto bueno del régimen. Aunque el control de la explotación del petróleo ha sido una tarea mucho más complicada, que ya ha generado, miles de millones de dólares en ventas, la explotación minera es una actividad más arriesgada para las empresas norteamericanas. El sur de Venezuela, donde se ubica el llamado macizo guayanés, tiene vastos yacimientos de minerales preciosos, desde oro y diamantes hasta coltán, un mineral ampliamente usado en la industria electrónica. Según diversos reportes internacionales, los grupos criminales no solo tienen una presencia predominante, sino que en muchos casos controlan el acceso a las minas y una parte importante de las ventas de estos minerales. Tienen el poder incluso para imponer las reglas de juego bajo la amenaza de severos castigos o incluso el asesinato o la desaparición de aquellos que no respetan tales normas. Según un reciente reporte del International Crisis Group, muchos de los yacimientos minerales se encuentran en regiones sin carreteras ni infraestructura básica, lo cual representa un gran reto adicional por los peligros que significa enfrentarse a estas organizaciones criminales en su propio terreno, en una zona que no tiene infraestructura. Y un problema adicional es que las fuerzas militares del régimen, que se supone deberían estar protegiendo la zona de estos grupos criminales, también se lucran significativamente de la actividad minera ilegal. Brian Naranjo, exdiplomático estadounidense de alto rango que estuvo destacado en Venezuela, le dijo al Wall Street Journal hoy que los esfuerzos de Estados Unidos por incursionar en estas regiones mineras venezolanas podría, imagínense ustedes, desestabilizar al país, ya que el ejército venezolano, los grupos narcotraficantes y la guerrilla se lucran considerablemente con las minas. Naranjo incluso pronosticó que la situación podría escalar con la intervención norteamericana y ponerse fea muy rápidamente, lo cual a su vez va a ejercer una presión considerable sobre el interinato para controlar a estos grupos criminales que mantienen alianzas secretas precisamente con altos factores del propio régimen. Según mi fuente que trabaja en el Pentágono de Estados Unidos, tiene en la lista de prioridades la captura del líder del Tren de Aragua, Héctor El Niño Guerrero, que se esconde en la región, pero una operación de captura de este personaje no está planteada para el futuro inmediato. La pregunta es si el interinato tendrá la capacidad, la voluntad para sacar a los militares corruptos que se benefician con millones, con el visto bueno, por supuesto, de Vladimir Padrino, y quienes, en todo caso, tendrían la responsabilidad de asegurar la zona para que las empresas norteamericanas operen o puedan operar sin inconvenientes. De hecho, de la misma forma que hizo Delcy con los contratos petroleros que ahora están bajo revisión de Estados Unidos, Maduro en persona entregó decenas de concesiones mineras a pequeñas empresas con vínculos con el alto mando militar chavista, sin ningún tipo, por supuesto, de control o licitación. De hecho, la explotación de minerales en el arco minero con la participación de grupos criminales y terroristas se ha expandido con la connivencia del régimen chavista desde hace años. Según una denuncia publicada el día de hoy en el Washington Post por los venezolanos Cristina Burelli y Francisco Dalmayer, la actividad extractiva ha causado, por un lado, no solo una tragedia ambiental con ríos contaminados, bosques deforestados y comunidades indígenas desplazadas, sino también, por otro lado, ha creado un esquema de gobernanza ilegal basado en el control territorial y la coerción por actores completamente ilícitos. Altos funcionarios venezolanos, dijeron estos dos expertos venezolanos, incluida la presidenta interina Delcy Rodríguez, tolerada por Washington, han promovido la expansión de la producción, incluso cuando informes documentan el control criminal y la violencia extrema en las zonas mineras, indicaron Burelli y Dalmayer. Y esta actividad persiste, no porque el Estado sea demasiado débil para detenerla, sino porque poderosos actores internos
dentro del régimen y dentro del propio ejército venezolano se benefician de esta actividad y la utilizan para gestionar alianzas adicionalmente con grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de la FARC. Estos actores armados son fundamentales, por supuesto, en estas operaciones. Las Naciones Unidas documentaron el control criminal, la violencia y la explotación laboral y la coerción que existe en las zonas mineras. Los ingresos mineros se han convertido en un presupuesto paralelo que sustenta el poder coercitivo, la corrupción y los vínculos con otras economías ilícitas como el narcotráfico. Una apariencia de legalidad protege el sistema. Un informe de 2021 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico concluyó que los flujos de oro de Venezuela deben considerarse de alto riesgo, advirtiendo que financian graves abusos y delitos económicos. Hoy en día sustentan la fuga de información sobre la seguridad de la cadena de suministro. A pesar de que Estados Unidos ha mantenido estrictas sanciones al sector aurífero en Venezuela debido a una orden ejecutiva emitida durante el primer mandato del presidente Trump, las rutas ilícitas identificadas por organismos internacionales permiten a los adversarios violar completamente estas sanciones. Un informe reciente citado por los autores rastreó el oro venezolano a través de refinerías suizas hasta llegar a empresas estadounidenses de gran prestigio como Apple, Tesla y Nvidia. Y lo que es peor, esta economía ilícita de Venezuela se extiende más allá del oro y también incluye, por ejemplo, el coltán, que es un mineral que son esenciales para tecnologías de defensa. Otro problema clave de esta iniciativa minera de Trump será también el tema de las demandas contra Venezuela que introdujeron en tribunales internacionales empresas mineras de Estados Unidos y Canadá después de que Chávez nacionalizara el sector en 2011. El Tribunal de Arbitraje Internacional del Banco Mundial ordenó que 2 empresas mineras canadienses y una norteamericana recibieran más de $1.000 millones en compensación por los activos confiscados por Chávez. Adicionalmente, hay directivos de estas empresas que fueron arrestadas por el régimen, como el caso del abogado José Ignacio Moreno, directivo de la empresa minera Gold Reserve, que permanece detenido en una prisión en Caracas con acusaciones falsas. A medida que avanzan los planes de Trump para Venezuela, se abren nuevos frentes de potenciales conflictos para el interinato. El tema está ahora en saber hasta dónde está dispuesto el gobierno norteamericano en cortar de raíz el origen de todos estos males, que es, desde luego, el propio régimen presidido por Delcy Rodríguez. Por lo pronto, como lo dejó claro el secretario Doug Burgum hoy, en una declaración antes de partir de regreso a Estados Unidos, no estaríamos aquí ahora teniendo estas discusiones sin el liderazgo audaz, decisivo y valiente del presidente Trump el 3 de enero. Hasta aquí mi comentario. Y en las noticias, durante una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, el presidente Trump dijo que por ahora la prioridad de Estados Unidos es arreglar el tema petrolero y arreglar el país, Venezuela, antes de convocar a elecciones. Cuando un periodista le preguntó si le iba a exigir a Delcy que permitiera el retorno al país de figuras de la oposición como María Corina Machado y otros, Trump respondió lo siguiente: no hemos llegado a eso todavía. En estos momentos lo que queremos hacer es arreglar el petróleo, arreglar el país, recuperar el país y después tener elecciones. Tenemos que recuperar el país, de lo contrario vamos a tener una mala situación. Es realmente mala y se va a poner peor a menos que vayamos y lo arreglemos. Vamos a esperar hasta cuándo o hasta dónde mantiene esa perspectiva el presidente y la administración Trump. Y el narcocapo Diosdado Cabello lanzó una amenaza velada a María Corina Machado que ha tenido impacto, ha tenido eco en medios de Estados Unidos, advirtiéndole que si regresa a Venezuela, las autoridades del régimen le tendrían preparada una sorpresa, posiblemente
una detención. Según dijo Cabello en su programa de televisión, el miércoles los aliados políticos de María Corina han estado supuestamente difundiendo rumores de su retorno para la época de Semana Santa, dejando saber de esta manera que el régimen está al tanto de sus planes. Veremos qué pasa con estas amenazas, que por cierto me hacen recordar otra amenaza que lanzó Diosdado el año pasado sobre otra sorpresa que supuestamente le tenían preparada a Estados Unidos si decidía invadir a Venezuela. Claramente, cualquiera que haya sido esa sorpresa, Diosdado se quedó con los crespos hechos o no tuvo el atrevimiento de cumplirla por el terror al bombardeo norteamericano, que lo hizo, por cierto, esconderse en el fondo de uno de sus búnkeres el pasado 3 de enero. Y Estados Unidos emitió nuevas licencias para autorizar operaciones de empresas bajo sanción del Departamento del Tesoro. Washington concedió una licencia por 30 días a la firma Gold Reserve para llevar adelante ciertas negociaciones con el régimen. No hay detalle de cuáles son estas negociaciones. Gold Reserve obtuvo una decisión del Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, como lo dijimos, que le autoriza a recibir más de $1.000 millones en compensación por la nacionalización de sus activos en Venezuela desde 2011. Además, el régimen mantiene detenido desde 2024 a el abogado de Gold Reserve en Venezuela, José Ignacio Moreno, bajo acusaciones presuntamente falsas que no le han permitido, por cierto, el derecho a la justa defensa. Por otro lado, la OFAC extendió la licencia por otros 2 años a la empresa de fertilizantes Monómeros Colombo Venezolanos, lo cual